Bueno, Natalia Galotti, doctora Natalia Galotti, sí. Bienvenida al programa y gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy agradecida con el espacio. Bueno, flamante presidenta del Consejo Municipal de Avellaneda. Hasta ahora lo era Tomás Franzoy. Lo habíamos hablado incluso unos días antes de que el oficialismo decidió cambiar de género en la titularidad del Consejo. Contame a ver cómo surge eso, por qué esa decisión. Bueno, surge un poco de la charla que veníamos teniendo con Tomás. Él hacía 4 años ya que fue presidente del Consejo de Avellaneda y le parecía adecuado hacer un cambio, generar como esta renovación en la conducción del Consejo. Y bueno, yo desde que ingresé al Consejo hace 2 años presidí la Comisión de Gobierno, que es una comisión en la que hay bastante movimiento generalmente, las cuestiones por ahí más relevantes, si se quiere, se tratan en esa comisión. Tengo buen diálogo con el departamento ejecutivo, con el cual trabajamos como mucho, así que es como que se dio esa transición, yo te diría de manera consensuada, pero de manera ordenada, digamos, es como que lo veíamos también un poco necesario como para ir generando ese cambio, teniendo incluso la ventaja para mí que el anterior presidente, que es Tomás, sigue siendo concejal, cumpliendo sus funciones, con lo cual a mí también me genera como esta especie de esta seguridad de saber, bueno, porque si bien yo soy concejal hace 2 años, en la presidencia del Consejo estoy estrenando y bueno, hay que generar una impronta, ponerle la marca personal si se quiere, pero tomando las cuestiones como se venían trabajando. Así que lo charlamos, estuvimos todos de acuerdo y algo que me pareció muy, muy bueno y muy positivo es que fue algo que fue avalado por los bloques opositores también. Para el cargo de presidente del Consejo hubo una sola moción que fue la mía y fue aprobado por unanimidad, lo cual está bueno porque me da una legitimidad muy importante y una tranquilidad de saber que no es solo el bloque al que pertenezco el que confiaba en mí para este puesto, sino que también los concejales de la oposición. Ajá. Bueno, según me lo dijo el propio Tomás antes de que tomaran esa decisión, esto lo decidían incluso partidariamente. Una decisión política en la que participaba incluso el propio intendente, el partido. Sí, en realidad nosotros como bloque que tiene una línea con el Ejecutivo, lo charlamos y lo consultamos, pero la decisión fue de los concejales, de los 4 que estamos hoy en funciones con el bloque. Lo hemos charlado y lo hemos debatido con ellos, habiendo comentado con el Ejecutivo cuáles eran las intenciones de cómo hacer y teniendo el apoyo también del Ejecutivo, pero no dependiendo de la decisión de ellos, sino consensuándolo, por supuesto. Bueno, por ahí tuvo un sincericidio, Tomás, pero bueno, está bien, no viene el caso. Se dice, digamos, desde la oposición, y esto no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque es tradicional en Avellaneda prácticamente. Yo le solía decir, tanto a Dionisio como a Gonzalo, es aburrido Avellaneda porque ¿no? Siempre pasa lo mismo, gana el radicalismo, tanto las elecciones de intendente como las de concejales, a veces con resultados distintos, pero la composición del Consejo no varía, ¿no? Y eso convierte, desde la oposición Dixit, digamos, al Consejo prácticamente en una escribanía del Ejecutivo. Es decir, todo lo que viene del Ejecutivo, sin cambio de una coma, se sanciona y a lo de la oposición no le dan ni 5 bolillas. No, ¿sabes que no? No es así. A ver, sí, por supuesto, al ser mayoría nosotros en el Consejo tenemos la facultad, tenemos numéricamente la potestad de aprobar por mayoría todos los proyectos, pero no lo trabajamos desde ese lugar. Lo trabajamos desde los proyectos que ingresan, lo charlamos y lo debatimos y hemos llegado a modificar proyectos
que presentamos nosotros, hemos modificado artículos, modificamos porque los analizamos, los estudiamos y vemos la conveniencia de pegarles una ajustada para que sean más acordes a lo que estamos buscando, que sean más eficientes, y los modificamos, y también tratamos y aprobamos proyectos de la oposición. Así que sí, hemos... ¿Podés mencionarme alguno? Y por ejemplo, hemos aprobado un proyecto que presentó el concejal Osvaldo Fernández para generar un registro de oposición, en el cual cada vez que se vaya a generar una obra pública desde el municipio, los vecinos que están involucrados en esta obra y que la tengan que afrontar a través de una contribución de mejoras, antes de abrirse la obra y de realizarse la obra, tienen la posibilidad de presentarse al municipio y oponerse a la realización. Si se junta una cantidad, un porcentaje determinado de oposición, la obra no se la realiza. Esto es un proyecto es de autoría de Osvaldo Fernández. Que lo presentó él, que lo trabajamos, por supuesto, le vimos la conveniencia, lo analizamos, algunas cuestiones que había que ajustar en función a una normativa o a prácticas de cómo se venían realizando y que venían funcionando, las fuimos acomodando, pero fue un proyecto que es importante para la vida de las obras de la ciudad, y es una ordenanza que la sacamos y que está en plena vigencia y que es autoría del concejal Fernández. ¿Hay alguna otra? Ustedes están en este momento tratando presupuesto y tributaria, ¿no? Sí, ya ¿Con la ingresó. intención de aprobarlo antes de fin de año? Sí, la intención es aprobarlo antes de fin de año. Ya tuvimos una reunión en comisión con el secretario de Hacienda, que fue a exponer y a explicar cómo viene este año el presupuesto y la tributaria. Ahora queda el trabajo de la comisión, del debate y el análisis en comisión, pero sí la idea es antes de fin de año aprobarla. Nos parece que es lo más acorde y lo más ordenado como para arrancar el 2026, dando una herramienta al Ejecutivo del presupuesto y la tributaria. Claro, en la tributaria ustedes tienen una fórmula ahí que se aplica todos los meses, o sea que no hay prácticamente discusión sobre eso, porque se aplica la fórmula y listo. Claro, la fórmula esta de la que vos hablás es una fórmula por la cual se calcula la unidad tributaria, y desde ahí van los tributos municipales y la forma de la actualización de esta. Pero sí discutimos todo lo que implica. El tema de los ingresos, de las erogaciones, lo estamos en ese análisis. Hoy nos encontramos. Una de las cosas que planteó desde la oposición Osvaldo Fernández, digamos que es la oposición más fuerte, digamos, ¿no? Políticamente hablando, porque hay otro concejal opositor, que es Lito González, ¿no? Fue el de de eliminar la tasa SAMCO en la tasa general de inmueble, por tratarse el hospital, digamos, de Avellaneda, como los hospitales de toda la provincia, de la provincia y no de la municipalidad. Es decir, él considera ilegítimo sacarle plata al contribuyente de Avellaneda cuando es una carga que es obligación de la provincia. Sin embargo, ustedes no están de acuerdo con eso. En realidad no, porque, primero que es el municipio cobra esa tasa, y es una tasa que se cobra y el municipio hace de recaudador y se traslada automáticamente al SAMCO, y tiene una función del mantenimiento del edificio, cuestiones edilicias, cuestiones de reparaciones, y creemos realmente que el monto que implica mensualmente esa tasa, que en la tasa general no llegan a 600 pesos los que se paga de manera mensual por la tasa, me parece que el vecino de Avellaneda pueda contar con un servicio de salud que sí es real, que es la provincia quien gestiona a los profesionales médicos que allí trabajan, es la provincia quien descentralizó de alguna manera la atención de la salud, lo cual es muy bueno que en Avellaneda podamos tener esa atención primaria. Y estamos hablando de una tasa, el monto que significa la tasa SAMCO y que la discute el concejal Fernández, que tiene que ver con esto, con el mantenimiento, con las reparaciones, con mantener un edificio funcionando para brindar un servicio al vecino que creo que el costo que implica con la prestación que da
no guarda por ahí una relación como de mucha Claro, desventaja. aun cuando según Fernández no le corresponde a la municipalidad. Sí, en realidad es discutible porque los AMCO fueron creadas por una ley, es como medio híbrida la cuestión, porque tiene un consejo de administración que lo administra. Entonces, nosotros consideramos que no es ilegítima la aplicación de la tasa y sí lo que evaluamos es el servicio que se presta, o sea, te digo, por este monto ínfimo. Así que bueno, sí es otro tema del que lo hemos vuelto a discutir ahora con el tema del presupuesto. Tema de la tributaria. Sí, tema sobre tasa por baldío. Me estoy recordando las cosas que él presenta y que ahí en el Consejo, ¿no? Sí. Sobre tasa por baldío también propuso una modificación de la misma. Sí. Porque, digamos, para no gravar tanto el ahorro que puede significar por parte de una familia comprar un terreno, qué sé yo, para que allí un hijo pueda edificar o algo por el estilo, y elevarlo a un terreno más. Eso tampoco se trató. Sí, eso lo tratamos en el presupuesto del año pasado, que fue ahí cuando él lo presentó para el año 2025. Incluso hemos hecho algunas modificaciones que tienen que ver con respecto a las zonas, con la sobretasa o a la cantidad de terrenos que por ahí pueden tener como inversión. Incluso, Carlos, en el presupuesto ese, ahora estoy recordando, el concejal Fernández había hecho un planteo con respecto a poder, justamente con esto, con los terrenos que los vecinos pueden comprar como inversión y que si no tienen un plano aprobado no pueden pedir la bajada de luz, nosotros teníamos esa regulación y se modificó a instancias de él a los fines de que el vecino pueda, él nos planteaba que había un reclamo de vecinos que tenían justamente estas inversiones y decían no podían ir tal vez con una máquina eléctrica a cortar el pasto para mantener su terreno, que es obligación de mantenerlo limpio y desmalezado porque no podía tener la luz porque estaba esta regulación y eso es algo que también lo hemos modificado. Entonces sí, vuelvo por ahí a esta cuestión, vamos tratando y modificando porque hay cuestiones que hacen al mejor vivir del ciudadano y las tenemos en cuenta independientemente de dónde haya sido planteada, ¿sí? No. Osvaldo es vicepresidente primero, ¿no? Osvaldo es vicepresidente primero del Consejo, se lo hemos propuesto, él ya fue en otras oportunidades vicepresidente primero y en oportunidad de haberse ausentado el intendente de la ciudad y que Tomás Franzoy lo reemplaza en la intendencia, él asumió como vicepresidente primero y aceptó, así que también se lo hemos propuesto este año. Él el año pasado no había aceptado, también se lo habíamos ofrecido y no aceptó. Entendemos que bueno, fue un año electoral, él renovaba su banca, tal vez estaba puesta su interés en otras cuestiones, pero este año se lo volvimos a ofrecer y aceptó. Y el vicepresidente segundo del Consejo quedó Tomás Franzoy. Ajá. Otro tema que también planteó en su momento, yo no sé si lo reiteró o no, lo que tiene que ver con la obra pública, con el pavimento, ¿no? Sí. Resulta que de estudios que hicieron desde su partido, ya no ahora, porque lo vienen diciendo desde hace años, ¿no? De la época en que eran unidos pro Avellaneda. El pavimento en Avellaneda es el pavimento más caro de todo el departamento, más caro que en Malabrigo, más caro, el 30% creo que más caro que en Reconquista. Y se abarata notablemente en Malabrigo porque existe un sistema alternativo que si los vecinos de la cuadra se juntan con la plata, la municipalidad les hace la obra con un descuento sin cobrarle la mano de obra y propuso lo mismo para Avellaneda. Sí. Mira, con respecto a los planes de pavimento, nosotros en el 2025 se implementó desde el municipio un plan de pavimentos más cortos, ¿sí? Antes los planes de pavimentos eran de muchas cuadras, era otro contexto por el que permitía tal vez planificar con planes más largos y la realidad es que funcionaron muy bien y hay alta adhesión y alto nivel de pago de los vecinos a la contribución de mejoras para el pavimento, lo cual nos habla de esta conformidad que tiene el vecino. Los costos que plantea el concejal lo hemos debatido con la secretaria de Obras, hemos
charlado y analizado los costos, y por ahí a veces lo que nos pasa es que tal vez se pone sobre la mesa un número contra otro, pero sin analizar qué implica el costo de cada uno para llegar a esa cifra. Entonces tal vez ahí es donde tenemos por ahí la diferencia. Sí, lo que nosotros notamos es en el vecino de Avellaneda un alto acatamiento a lo que tiene que ver con planes de pavimentos. De hecho, se está ejecutando un plan de pavimento de 9 cuadras, que ya llevan cumplidos 4 cuadras de pavimento y se las planea terminar. Digamos, tiene un alto grado, hacen registro de oposición y no es mucha la gente que se opone. No, en absoluto. Es más, la gente solicita el pavimento. Ahora, por ejemplo, se está ejecutando este plan y ya tenemos muchos pedidos, vecinos que juntan firmas de 1 cuadra para solicitar el pavimento, y hay muchísimos ya pedidos que... El pavimento lo quiere todo el mundo, el tema es el costo. Sí, pero... Porque es caro el pavimento. El pavimento ya sé que uno cobre más o menos que el otro, pero es caro siempre, ¿no? Sí. Sí, la verdad que no tengo presente en este momento cuál es el costo, pero sí es un servicio que al momento de pagarlo, pero bueno, cambia la vida realmente, el día a día de la gente, el pavimento. Sí. Bueno, te pasé por un montón de temas. Tu impronta entonces, porque Osvaldo Fernández era muy crítico de la gestión de Tomás Franzoy, y lo que menos tenía era diálogo precisamente con el presidente, ¿no? Sí. Tiene otra mirada respecto de vos, por eso te votó, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu impronta, digamos, a manejarte de aquí en más con un opositor difícil como él? Sí, es un opositor que está muy atento a todo lo que hacemos, y lo cual está bueno, digo yo, porque nos obliga a prestar mucha atención a las cosas que hacemos, a las cosas que no salen por ahí del todo bien, corregirlas. Mi impronta creo que, hay muchas cosas que yo las tomo como se vienen trabajando, porque creo que están muy bien, que han sido muy bien trabajadas, han sido muy bien manejadas desde la presidencia de Tomás. Sí, es real que tengo muy buen diálogo con el concejal Fernández, también tengo diálogo con el concejal González, pero no es un concejal tal vez que plantee tantas cuestiones, sí es como más activo el concejal Fernández. Y bueno, ¿y qué impronta le daré? Mira, la semana pasada tenemos un periodista que nos cubre todas las sesiones en el Consejo, y me decía que yo tengo una forma de ser como más práctica y resolutiva, como que se trata un tema, lo hablamos, lo cerramos, bueno, listo, pasamos a otro tema y no damos tanta vuelta. Tal vez esa sea una de mis formas, pero sí, yo lo que tengo intenciones, porque ya lo vengo haciendo así, te digo, desde como estaba desde la Comisión de Gobierno cuando me tocó presidirla, es charlar y buscar el diálogo y el consenso. Creo que habla de una madurez política o institucional poder debatir y charlar y tratar de consensuar las diferencias que tenemos, porque ahí al momento de hablar y de discutir el tema que estemos tratando, muchas veces se deja de lado una cuestión partidaria y vemos a ver qué sería lo más conveniente, qué sería lo más adecuado. Así que bueno. Sí, veo que en términos generales hay una actitud distinta, porque, por ejemplo, otra de las cosas que planteó era la incompatibilidad de Mauricio Delbón ahí con el cargo en la Fundación Progresar. Sí. Inmediatamente renunció como para eludir esa incompatibilidad. Sí, en realidad no hay una incompatibilidad, porque lo que charlábamos y yo le explicaba al concejal Fernández, la incompatibilidad te la marca la ley, no hay una incompatibilidad en ser. Sí, él lo que planteaba es más que una incompatibilidad, entonces decía, bueno, hay un conflicto de intereses. Sí, el concejal Delbón, él ya había tomado un poco esa decisión por una cuestión personal, por una cuestión de tiempos de trabajo, porque él también tiene su profesión, él es abogado también. Así que sí, sin dar mucha discusión, porque lo que le planteábamos al concejal Osvaldo
es que no había una incompatibilidad. Podríamos analizar cuestión de intereses, Ajá, entiendo. ¿sí? Conflicto de intereses porque el Consejo tiene que aprobar o no los loteos. Sí, sí. Habíamos planteado alguna forma de trabajar, pero bueno, fue innecesario seguir trabajando con eso porque ya estaba la decisión tomada de que él iba a dar un paso al costado de la fundación. Bueno, Natalia, muchas gracias por tu tiempo. No, Fuiste muy amable y por supuesto te deseo la mejor de las gestiones al frente del Consejo en Avellaneda. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que así sea. Muy agradecida por tu espacio, Carlos, muy amable. Y bueno, desearles unas felices fiestas, que ya estamos ahí y que tengamos, espero, un 2026 mucho mejor. Y es que tiene que ser mejor. Esperemos que así sea, para el bien de todos. Bueno, muchas gracias. Por favor. Y feliz Navidad y Año Nuevo para vos. Gracias. Pausa y enseguida estamos con Katia Pasarino, que preside el otro consejo, el de Reconquista. Enseguida volvemos.